Continuando con nuestros videos de liderazgo en CMC Capacita, nos vamos a referir en este video al modelo de Fiedler sobre contingencia para el liderazgo. Fred Fiedler desarrolló el primer modelo amplio de contingencia para el liderazgo. Su modelo propone que el desempeño eficaz del grupo depende de una vinculación correcta entre el estilo de interacción del líder con sus subordinados y el grado en el cual la situación le da control e influencia al líder. Es decir, no solamente el estilo que éste tiene de interactuar con las personas que están a su cargo o con las personas sobre las cuales ejerce el liderazgo, sino también la percepción que él tiene de cómo esta situación le otorga un cierto grado de control y de influencia, y el cómo, ejerciendo el dominio de ese control, el dominio de esa influencia, él puede lograr la obtención de mejores resultados en su equipo de trabajo. Fiedler desarrolló un instrumento al que llamó cuestionario del comportamiento menos preferido, que pretende medir si una persona está orientada a la tarea o a las relaciones. Este cuestionario lo vamos a llamar de aquí en adelante CMP, y cuando nos refiramos a él vamos a hablar siempre del cuestionario CMP. Que pretende medir, decíamos, si una persona está orientada hacia la tarea o hacia las relaciones con las personas. Además, aisló tres criterios situacionales: relaciones líder-miembro, es decir, la relación entre el liderazgo y el miembro del equipo de trabajo; estructura de la tarea, es decir, las características que la tarea tiene; y el poder del puesto, el nivel de poder que él ejerce desde su posición de liderazgo, que él cree que se puede manipular a fin de crear la vinculación correcta con la orientación del comportamiento del líder. En cierto sentido, el modelo de Fiedler es un corolario de la teoría de los rasgos. Fiedler va bastante más allá del enfoque de los rasgos y comportamientos al tratar de aislar situaciones, relacionando la medida de la personalidad con su clasificación situacional, y luego la predicción de la eficacia del liderazgo como una función de las dos. Es decir, él va a plantear que el liderazgo va a ser mayor y más efectivo en la medida que la relación entre la personalidad del líder y la situación de poder percibida por éste se mantengan en una constante de dominio y además de percepción por parte de las personas que componen el equipo de trabajo y que evalúan positivamente el desempeño del líder. ¿Cómo se identifica, según Fiedler, el estilo de liderazgo? Fiedler cree que un factor clave en el éxito del liderazgo es el estilo básico de liderazgo del individuo. Así que comienza tratando de saber cuál es ese estilo básico. Creó para esto el cuestionario CMP con ese propósito. El cuestionario contiene 16 pares de adjetivos contrastantes, como agradable y desagradable, por ejemplo. Y el cuestionario pregunta a la persona que piense en todos los compañeros de trabajo que ha tenido y que describa a la persona con la que menos disfrutó el trabajo en conjunto, que escoja entre todas aquellas personas con las que trabajaba a aquella con la que le resultaba menos agradable trabajar, calificándolo en una escala del 1 al 8 para cada uno de los 16 pares de adjetivos contrastantes. Fiedler cree que con base en las respuestas de las personas que contestaron este cuestionario CMP, se puede determinar su estilo básico de liderazgo. Si se describe al compañero menos preferido en términos relativamente positivos, es decir, que incluso estando hablando de la persona con la que menos nos agradó trabajar, aún así somos capaces de describir una situación positiva, una alta calificación CMP, entonces la persona que contesta está interesada principalmente en tener buenas relaciones personales con este compañero. Si uno describe en el fondo a la persona con la que menos puede trabajar en términos favorables, Fiedler lo va a llamar orientada a las relaciones, es decir, va a poner el énfasis en la forma en que se establecen las relaciones personales. Lo que le va a importar, lo que lo va a motivar principalmente, va a ser las relaciones entre los miembros del equipo. En contraste, si se ve al compañero menos preferido en términos relativamente desfavorables, una baja calificación CMP, la persona que contesta está interesada principalmente en la productividad, o sea, está orientada a la tarea. Lo que va a ser relevante para él va a ser el desempeño en términos de los objetivos planteados y la obtención de estos objetivos, y no va a poner el énfasis en el establecimiento de relaciones personales o en el fortalecimiento de las relaciones personales. Lo va a poner exclusivamente en la productividad. Le va a importar que se logren los objetivos planteados en términos de que estos sean cuantificables bajo un concepto productivo, no bajo un concepto de emocionalidad favorable. Fiedler supone que el estilo de liderazgo de un individuo es fijo,
Significa que si una situación requiere un líder orientado a la tarea y la persona en el puesto de liderazgo está orientada a las relaciones, se tiene que modificar la situación o eliminar al líder y reemplazarlo. Es decir, si la evaluación de las características del líder nos demuestra que éste tiene una característica que es contrastante con la que la tarea requiere, primero se va a intentar modificar la situación o capacitar al líder, ¿cierto?, para que se adecue a los requerimientos específicos de ese trabajo en particular. Si esto no ocurre de manera efectiva, lo que se va a recomendar va a ser reemplazar al líder. Dado que para Fiedler el estilo de liderazgo es innato, es decir, son características que vienen desde ya con la formación de la persona y con la estructuración de la persona, por lo general, frente a una necesidad laboral que requiere un liderazgo orientado a las relaciones, y el líder que posee ese equipo de trabajo está orientado a la tarea, la decisión inmediata va a ser reemplazarlo y no se va a procurar desarrollar en él competencias necesarias para adecuarse al otro estilo de liderazgo. Definición de la situación en el modelo de Fiedler. Es necesario equiparar al líder con la situación. Fiedler identifica 3 dimensiones de contingencia que, según él, definen los factores situacionales, que son claves para determinar la eficacia del liderazgo. Estas son las relaciones líder-miembro, la estructura de la tarea y el poder del puesto. Las relaciones líder-miembro tienen que ver con el grado de confianza y respeto que los subordinados tienen en su líder. Cuán confiable resulta el líder para ello y, por lo tanto, cuán motivados se van a sentir producto de esta confiabilidad a seguir las indicaciones del líder. La estructura de la tarea, el grado en el cual las asignaciones de trabajo se realizan de acuerdo con un procedimiento. Esto es estructurado o no estructurado. Una tarea puede ser más estructurada o menos estructurada. Puede tener un marco de relación o de definición difuso, puede tener un marco de relación definido y claro para todos aquellos que tienen que acometerla. Y en función de cuán definido se encuentre el marco de relación de una tarea, nosotros lo vamos a entender como más estructurado. Cuanto menos definido se encuentre, lo vamos a entender como menos estructurado. Y por lo tanto vamos a calificar la tarea en función de su estructuración, en función de la clarificación, en función de lo entendible que resulta, ¿cierto?, los marcos de análisis de esta tarea y las definiciones específicas que los trabajadores deben seguir para poder llevarla a cabo. Y luego tenemos el poder sobre el puesto, el grado de influencia que el líder tiene sobre las variables de poder como contratación, despido, disciplina, ascensos e incrementos de sueldo. Pensemos en cómo ejerce el poder un líder sin tomar en consideración sus características de líder, sino en términos de sus funciones específicas, sobre todo cuando estamos frente a una percepción de un modelo de tipo estímulo-castigo, reforzamiento-castigo. Una de las primeras decisiones que va a tener que tomar el líder va a ser conformar su equipo de trabajo y para eso va a tener que estructurar una planificación de contratación, un proceso de contratación. Habiendo estructurado un proceso de contratación y habiendo conformado su equipo de trabajo, este equipo de trabajo siempre va a estar supeditado a la posibilidad de ser despedido. Si el desempeño no es el apropiado, si el desempeño no es el esperable, si no satisface los requerimientos para lo cual fue contratado o de quienes lo contrataron, el trabajador va a ser despedido. Eso como último recurso o como última instancia en términos de lo que se podría percibir como castigo al desempeño del trabajador. Pero también va a ser el líder quien va a tener que aplicar sanciones disciplinarias o va a tener que ejercer una disciplina sobre el grupo de trabajo, no siendo esto necesariamente un castigo. ¿Ah? La disciplina tiene que ver con reglas claras, tiene que ver con establecer el ser capaces por parte de los trabajadores de seguir las normativas del trabajo, el llegar a la hora, el cumplir con los horarios apropiadamente, el controlar que se cumplan los protocolos de trabajo. Todo eso está relacionado con la aplicación de la disciplina y eso es una tarea que le va a corresponder al líder en función del líder, del volumen de poder que tenga en el puesto que ejerce. La decisión sobre los ascensos de trabajadores a instancias jerárquicas superiores también van a depender de él y van a ser parte de su estructura de poder. Los incrementos de sueldo, que habitualmente también van acompañados de ascenso en la posición jerárquica, también van a depender de la decisión del líder y por lo tanto el nivel de poder percibido desde los trabajadores o desde los subordinados hacia el líder va a estar definido por todas y cada una de estas variables.
El siguiente paso en el modelo de Fiedler es la evaluación de la situación en términos de esas tres variables de contingencia. Las relaciones líder-miembro son buenas o son malas. No hay términos medios. La estructura de la tarea es alta o baja. Y el poder del puesto es fuerte o débil. Es decir, es un continuo, ¿cierto?, entre dos extremos. Siempre, tanto en lo que se refiere a las relaciones líder-miembro, a la estructura de la tarea o al poder del puesto. Fiedler indica que mientras mejores sean las relaciones líder-miembro y mientras más altamente esté estructurado el trabajo y mayor sea el poder del puesto, mayor será el control o influencia que tiene el líder. El líder requiere mucho poder, requiere enfocarse en un trabajo de alto nivel de estructura y requiere tener una buena relación con los miembros de su equipo de trabajo. La confluencia de estas tres variables en esas dimensiones y en esa instancia cuantitativa va a ser lo que nos va a poder permitir predecir el ejercicio positivo de un líder y la influencia positiva de un líder y el ejercicio efectivo de su rol de liderazgo. La correspondencia entre líderes y situaciones. Con el conocimiento del CMP de un líder y una evaluación de las tres variables de contingencia, el modelo de Fiedler propone equipararlas para alcanzar una eficacia máxima en el liderazgo. Llegó a la conclusión de que los líderes orientados a la tarea tienden a desempeñarse mejor en situaciones que eran muy favorables para ellos y en situaciones muy desfavorables. Los principales estudios realizados para verificar la validez total del modelo de Fiedler llevaron a una conclusión positiva en general. Hay considerable evidencia que apoya por lo menos partes sustanciales del modelo. Las variables de la contingencia son complejas y difíciles de evaluar por parte de los practicantes. Con frecuencia es difícil determinar en la práctica qué tan buenas sean las relaciones líder-miembro. Siempre el elemento analítico va a ser en alguna medida difuso. ¿Hasta qué punto está estructurada la tarea? Tampoco es algo tan fácil de cuantificar. ¿Y cuánto poder tiene el líder en virtud del puesto? Hay muchas veces que el líder percibe que tiene más poder del que realmente tiene. Y también puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que él perciba que tiene menos poder del que realmente tiene, y cuando se toma conciencia del volumen de poder que se tiene en términos efectivos, el ejercicio de la tarea probablemente va a ser mucho más favorable y la evaluación que se tenga del desempeño del líder también va a ser más positiva. De esa forma, con esta evidenciación de los conceptos generales del modelo de Fiedler, nosotros damos por terminado esta fase, esta serie de videos con respecto al liderazgo. Los dejamos invitados siempre a revisar todo el material que acompaña estos videos. Hay bastante más información que la que nosotros hemos intentado explicar paso a paso, y también los dejamos invitados a resolver la evaluación que acompaña este módulo.